Bueno, quisiera más que todo que nos narre un poco de la trayectoria que ha tenido el Museo de la Memoria. A ver, bueno, el Museo de la Memoria es un espacio nuevo, sí que existe desde el año 2024, desde el 7 de marzo del 2024 para ser exactos. Es un museo que nace a partir de una ley para la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre el 83 y el 2008. Así se llama la ley, ¿sí? Esta fue publicada en el año 2013. En esa ley se propone, se ordena, más bien dicho, la creación del Museo de la Memoria como parte de la reparación integral, ¿sí? De la parte de la reparación simbólica, porque esta ley tiene como tres ejes de reparación, que es la reparación económica, psicosocial y simbólica, ¿sí? Y en la parte simbólica está justamente el montaje, ¿no es cierto?, de un espacio abierto a la ciudadanía para recordar estos casos. ¿De dónde surge esa necesidad de crear este espacio para la reparación? A ver, yo creo que sinceramente no es una iniciativa que nace de la voluntad meramente, ¿no es cierto?, sino que nace de una ley. Entonces es como un orden de la Corte Constitucional que en su momento estableció que era necesario la creación de este espacio, ya que se conocieron todas las víctimas dentro de este periodo de 25 años, ¿sí?, en donde pues el Estado violentó a estas personas de distintas formas, ¿sí? Entonces un poco la motivación es básicamente ejecutar una ley. ¿Cuál es el papel o el rol que cumple la Comisión de la Verdad dentro de esto? A ver, la Comisión de la Verdad básicamente es quien levanta, investiga testimonios de casos, ¿no es cierto?, de tortura, de desapariciones, entrevistas a víctimas directas e indirectas, desclasificó documentación importantísima también. Entonces creo que es como la fuente de información. Eso viene a ser como la Comisión de la Verdad para el museo, porque básicamente es en ese informe, en todos esos 5 tomos, en donde el museo basa sus ejes temáticos, ¿no? Entonces, digamos que es la fuente de información del museo. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene el establecer este museo y cuáles han sido sus ejes justamente temáticos que han logrado concretarse en la trayectoria del mismo? Ya. A ver, yo creo que los ejes temáticos del Museo de la Memoria sin duda son los derechos humanos, ¿sí? Los tipos de violencia, los tipos de violaciones de delitos de lesa humanidad sería. Tenemos pues también la parte educativa, ¿no es cierto?, que es como el cierre o el fuerte también del espacio. Y tenemos una parte como más interactiva, audiovisual, ¿no es cierto?, para sensibilizar sobre esos casos, ¿no? Ya un poco abordando desde los mismos testimonios, ¿no es cierto?, que rinden las personas que sufrieron estos hechos, sea de manera directa o indirecta. Entonces, creo que un poco por ahí está pensado el espacio y el público objetivo, ¿sí?, que ha manejado el museo desde su inicio, sin duda es el público educativo, el público estudiantil, ¿no? Porque creo que lo principal de este espacio es que esta memoria, ¿no es cierto?, se recuerde, no se pierda, no se la relegue al olvido en las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, porque habrán las generaciones que vivieron esta época y obviamente permea eso en el tiempo, en sus memorias y todo, pero para la juventud realmente yo que trabajo directamente con ellos, por ejemplo, siempre trato de sondear algunos casos que han sido muy mediáticos. Entonces yo siempre digo, bueno, conocemos tal vez del caso Restrepo, ¿no es cierto?, que puede ser de los que más han sonado, de los que más han conmovido. Y tristemente, con los chicos, no todos han escuchado hablar del caso Restrepo, ¿sí? Más allá no sé, en los medios, ¿no es cierto?, se habla muchas veces, tienes una película incluso que aborda, Con mi corazón en Yambo, que aborda sobre el caso Restrepo, pero en la memoria, o sea, lo que hablamos con nuestros abuelos, con nuestros padres, ¿no es cierto?, eso parece que se está como rompiendo. Entonces este espacio justamente sirve para venir y encontrar esto de lo que no... estos casos no vas a abordarlos como una historia oficial, ¿no es cierto?, como una historia que se revise en los libros del colegio, ¿no es cierto?, por razones de que esto que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es como una parte oscura, diría yo, de la historia de alguna manera, y que generalmente se relega al olvido, ¿no? No se tiende a oficializar esto, así que venir y encontrarte con esta como otra cara de la historia
Creo que es importantísimo para las nuevas generaciones porque haces como un clic de ser más reflexivo, más crítico sobre esto que pasó, pero cómo resuena hoy también en el presente. Eso es como el fin de todo museo, ¿no? Al final traer el pasado y situarlo hoy en el presente, ¿no? Entonces, este es un museo diferente, no es un museo donde hay piezas, no hay obras de arte, ¿no es cierto? Es un museo de documentos, donde tienes la posibilidad de indagar en documentación, de revisar esa información. ¿Qué papel ha jugado el Estado en torno a la creación o al fomento incluso de este museo? Porque muchas veces se ve otros museos que tienen 2, 3 pisos, que abarcan situaciones muy grandes, entonces el tema de la ubicuidad y cómo está dispuesto llama mucho la atención. Entonces, ¿qué rol ha jugado el Estado? A ver, el Estado ha jugado el rol de ejecutor, yo diría, como establecer el espacio, ¿no es cierto? Yo creo que hay que evaluar bastante la trayectoria que ha tenido todo este tema del Museo de la Memoria, porque como les digo, no es algo que se dictaminó en el año 2023, sino que en el año 2023 se dio el último plazo, ¿no es cierto?, el último año para poder ejecutar esta medida de reparación que no se había ejecutado por 10 años, ¿ya? Entonces tenemos gobiernos, el mismo gobierno que fomentó la Comisión de la Verdad, no pudo levantar el museo, ¿ya? Entonces ha sido, yo creo que como es un tema delicado, políticamente es delicado también, creo que distintos funcionarios públicos, distintos carteras de Estado se han enfrentado entre sí para saber cómo gestionar esto, ¿no? Al fin, en el año 2024 se logró establecer un espacio. Se seleccionó este espacio porque era lo que había de disponibilidad, ¿no es cierto? En parte se debe también a eso. Y si bien se había propuesto el hecho de que se monte el museo en las instancias de lo que queda del SIC-10, que en su momento fue el Regimiento Quito II, que fue un centro de torturas, ¿no es cierto? Y que es muy válida digamos, el reclamo que tienen las víctimas sobre que el espacio debería estar ahí, por supuesto. Creo que es importante porque primero está resignificando un espacio que un día fue de torturas y hoy es un espacio educativo, ¿no es cierto? Para el usuario, además, también yo creo que te atraviesa diferente entrar en un espacio en donde sabes que antes ocurrieron ahí estos hechos y hoy por hoy, pues, no sé, creo que te genera una experiencia diferente a estar en un espacio, pues aquí como todo está limpio, ¿no es cierto? Todo está como muy, muy ordenado y demás. Pero hay ciertos retos también en montar un museo como un museo de sitio, que sería el tipo de museo que se espera del Museo de la Memoria. Pero saber que el Estado tampoco como que está cerrado a que este sea el único espacio. Yo creo que hay la voluntad también de buscar otros espacios para mejorar no sé, la experiencia, ¿no es cierto? La misma espacialidad, pero creo que hay como varios componentes que juegan ahí para poder lograr no sé, pues mejorar la imagen del Museo de la Memoria, que imprescindible es mejorar el vínculo con las víctimas directas e indirectas porque este es un museo y vuelvo otra vez a lo que dije, no es un museo de objetos, es un museo de memoria de personas que están vivas y que tienen sus criterios y que tienen sus diferencias, y a veces eso puede ser un poco complejo de ordenar, ¿no es cierto? De que todo tenga sentido y todos estemos de acuerdo, ¿no? Entonces es el reto del Museo de la Memoria y por ello también es un museo que, o sea, es muy necesario, ¿no es cierto? Porque no han dejado de ocurrir estos hechos, no han dejado de pasar violaciones de derechos humanos, seguirán pasando también, y qué bueno que tengamos un espacio en donde sabes que este tema se permite abordar, ¿no? Y que no solamente se lo relega al silencio o a espacios, no. Entonces, creo que también es un reto para el Estado poder enfrentar esto, ¿no? Porque es medio como una contradicción. O sea, tienes aquí un museo montado en un edificio del Estado, ¿no es cierto?, donde te están contando los crímenes que cometió el Estado hace un tiempo, ¿no? Entonces, puede ser una contradicción, pero sin embargo está conviviendo, y creo que eso es algo importante de reflexionar, ¿no? Dentro de la construcción del relato, ¿cómo ustedes evitan caer en la revictimización?
A ver, esa es una gran pregunta y creo que es el reto de todos los que trabajamos alrededor de los temas de reparación. No caer en revictimización implica muchos esfuerzos, mucho conocimiento, mucho apoyo psicológico, etcétera, o sea, de distintas disciplinas. Pero creo que el museo ha podido, como a través de la museología, de la museografía, del apoyo de las personas que han estado pues, en procesos similares a estos de creación de museos, ¿no es cierto?, llegar a establecer ciertos elementos museográficos o dispositivos que permitan ser más informativo, ¿sí?, que revictimizante, ¿no? Entonces, yo considero, por ejemplo, que uno de los dispositivos más en donde se puede como bordear eso, ¿ya? O cuestionar también, es justamente el de las sombras, ¿sí? En donde tienes una figura, en donde la idea es que una luz se proyecte desde abajo y tú puedas ver una sombra de cómo era una tortura en el pasado, ¿no? Entonces, cuestionable si estamos ahí revictimizando o no, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sensibilizamos si no citamos estos testimonios, ¿no es cierto? Y creo que ese es un buen recurso porque no hay rostros, ¿no es cierto? O sea, no es muy crudo, ¿no? Es como lo suficientemente sutil y fuerte como para poder sensibilizar sobre esto, ¿no? Entonces creo que se ha logrado a través de estrategias museográficas un poco saber llevar estos temas. Que tenemos muchos retos aún, porque, perdón que te interrumpa, pero creo que igual lo que se muestra aquí en el museo tiende sobre todo a ser como para personas mayores de 15 años, diría yo, por el contenido y los dispositivos que tenemos, pero creo que hay un reto muy grande en captar públicos más pequeños y abordar estos temas, ¿no? Entonces son como otras estrategias pedagógicas para llegar a más pequeños. Entonces, un poco son los trabajos que irán surgiendo. Justamente dentro de esa iniciativa nos llama mucho la atención como una especie de telón que hay con los rostros, que es una de nuestras obras más impactantes de las que estamos analizando. Y queríamos saber de dónde nace esa iniciativa de mostrar rostros. Es decir, estas son las personas que han sufrido de esto. Bueno, chévere la pregunta. A ver, les cuento. Cuando el museo se inauguró, digámoslo así, no habían algunos elementos, como ejemplo esos elementos de allá, tampoco había el telón con los rostros. Y fue porque, claro, se inauguró el museo, pero la idea fue como tener un tiempo de pilotaje, de alguna manera, y de sondear las retroalimentaciones que íbamos teniendo de las personas, de las mismas víctimas que han venido al espacio a estar de acuerdo y a no estar de acuerdo, y que las dos son súper válidas, ¿no es cierto? Pero ese sentido crítico también, de alguna forma, ha hecho que las personas nos comuniquen como, oigan, tal vez... más allá de poner una lista de nombres, ¿no es cierto?, sería interesante conocer los rostros o ver quiénes eran, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dentro de esa estrategia, dentro de esas recomendaciones, encontramos como esta estrategia de colocar este telón con rostros. Hay espacios con rostro, espacios en blanco también, ¿no es cierto? Está el espejo, o sea, todo eso es una instalación que un poco o sea, trata de hacerte reflexionar, ¿no?, sobre, bueno, tú eres uno de estos rostros, pero ¿y qué estás haciendo por los demás que están aquí alrededor, ¿no es cierto? Un poco por ahí va la intención, pero de ahí cada quien lo asimila de la forma que gusta, ¿no es cierto? O que le impacta en ese momento, y es válido. Pero esos rostros, por ejemplo, son tomados de un archivo desclasificado por la misma Comisión de la Verdad, que fue de un álbum policial que estuvo en manos de los miembros del SIC en los años, a finales de los 80, inicio de los 90 más o menos. Y claro, todas estas fotos, hay distintas fotos. O sea, hay distintas fotos de, por ejemplo, cuando alguien entraba al SIC y ya había recibido unos golpes, ¿no es cierto? O bien hay fotos de identificación de ciertas personas, ¿no? Como fotos de un álbum familiar o cosas así, no sé, conseguían fotografías, pero hay una mezcla interesante de fotos, un poco para repensar también ¿qué hacen esas fotos en manos de la policía? ¿No es cierto? ¿Por qué razones estuvieron? Pues, y bueno, cuenta como parte de archivos desclasificados. Entonces, al ser de alguna forma esos documentos públicos, ¿no es cierto?, se usaron en la muestra, pero ha recibido también sus críticas, ¿no? Como
He recibido algunas críticas de, bueno, ¿y quién autorizó poner los rostros, ¿no? Entonces, otra vez nos encontramos con estos conflictos de quiénes están de acuerdo, quiénes no, quiénes quieren aportar el espacio y quiénes quieren solamente rechazar el espacio, ¿no? Entonces, hay distintas posturas, no es sencillo, pero el museo ha encontrado ha encontrado en las estrategias educativas esa forma de llegar al público que creemos que esta información es imprescindible, ¿no? Eso. ¿Hay alguna especie de iniciativa que usted o otras personas que detrás de usted quieran hacer o mostrar y que aún no se ha logrado mostrar, que queda ahí simplemente tal vez planteado o tiene como un proyecto para después? Sí, hemos planteado algunos proyectos. Por ejemplo, estuvo la reactivación del carrito de la memoria, que fue un dispositivo que estuvo funcionando hace algunos años atrás, un poco también enmarcado en esta respuesta a la ley, ¿no es cierto? Pero claro, dejó de ser usado, entonces merece como ciertas atenciones, es montos, es dinero, etcétera, y como el museo responde hoy por hoy a una estructura ministerial, a veces eso dificulta las cosas. Sin embargo, yo creo que se está buscando que ya después de que acaben las clases vamos a tener una propuesta de actividades enmarcadas en la memoria, ¿no es cierto? Actividades artísticas, de danza, de arte terapia, estamos un poco explorando por ahí, y también nos vamos a enmarcar en unas actividades del barrio, ¿no? Para que el museo también, o sea, vaya permeando en lo que el barrio concibe como lo disponible, ¿no es cierto?, a nivel cultural. Entonces creo que es importante también unirnos a las actividades de la Mariscal, que hace la administración zonal de aquí. Hacen actividades los primeros domingos de cada mes, entonces vamos a hacer algunas propuestas para que el museo sea un espacio que se vaya integrando en la comunidad, ¿no? Un poco para salir de ese público estudiantil y tratar de indagar en otros públicos. Eso, y creo que también otra estrategia es justamente lo que vamos a hacer la siguiente semana. Sí, vamos a viajar a la ciudad de La Concordia con unos talleres sobre derechos humanos de la niñez, ¿sí? Un poco no esperando que la gente venga, ¿no es cierto?, sino el museo teniendo una propuesta sobre el abordaje de derechos humanos desde lo artístico, porque vamos a hacer una creación de fanzines con unos jóvenes de bachillerato allá en la parroquia de Monterrey, sí, que es la capital mundial del abacá, sí, y que justamente es el abacá este elemento que juega en el caso Furukawa, sí, no sé si ahí lo conocen. Entonces salió una sentencia también, así como salió la sentencia para la creación de este museo, salió la sentencia para el caso Furukawa y salió recientemente la sentencia para el caso de las Malvinas, ¿ya? Entonces son todas cosas que competen al Museo de la Memoria, ¿no? Entonces, si bien en la sentencia del caso Furukawa no se mencionó acciones por parte del Museo de la Memoria, por iniciativa propia decidimos que, como es un tema que nos compete, tenemos esta propuesta de talleres, ¿ok? Vamos a llevar todos los materiales, toda una propuesta, incluso creamos un cuento con el Ministerio de Educación, un cuento que aborda como la vida de dos hermanos que trabajaron en estas haciendas, un poco para llegar desde ahí también a públicos más pequeños, ¿sabes? Entonces, es salir de estas cuatro paredes, ¿no es cierto?, del museo y hacer actividades de extramuros y llevarlo a territorio enmarcados justo en estas coyunturas. Entonces, creo que esa ha sido otra estrategia importante también del museo hoy por hoy, este año al menos, y que ojalá siga siendo así, ¿no? Porque la mayoría de museos están en Quito y está centralizado aquí, en Guayaquil y unos poquitos en Cuenca. Pero y el resto, ¿no es cierto? También hay que pensar como museos esas estrategias para llegar a territorio. Eso. Como pregunta final, nos gustaría saber cómo vincula el Museo de la Memoria y cómo lidia también con situaciones que justamente tratan como el tema de los niños de las Malvinas, relacionado como por ejemplo el tema del SIC, que yo creo que todo está como que interconectado. Entonces, trayéndolo justamente a la memoria, trayéndolo al presente, todo lo que trata el Museo de la Memoria, ¿cómo lidian ustedes con esa situación? Y más que todo, ¿qué piensan acerca de la situación actual del país con temas de criminalidad y crímenes de Estado? A ver, como te decía, yo creo que la existencia misma o sea, ya esto tal vez es un poquito más personal mío que la opinión del museo, ¿no es cierto?, o conjunta de todas las personas que hacemos del Museo de la Memoria. Yo creo que el museo tiene más vigencia que nunca, ¿no es cierto?, porque estas cosas no van a dejar de pasar. Hay museos de la memoria en otros países
desde hace muchos años atrás y recién estamos teniendo un espacio, ¿no es cierto?, que permite abordar estos temas acá y creo que es crucial. Entonces desde ahí es muy oportuno el Museo de la Memoria y como les había comentado a otros chicos también que me hicieron esta entrevista, es muy interesante porque, por ejemplo, casos del pasado tú los puedes abordar en paralelo con casos muy recientes, un poco para enganchar a la gente que tiene estos casos, ejemplo, caso de las Malvinas, ¿no es cierto?, como más fresco. Y claro, y estamos viviéndolo, ¿no? Como el gobierno salió, ¿no es cierto?, a decir, no, los militares no van a hacer eso, no son capaces, ¿no es cierto? Y después como todo eso se ha ido desmantelando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en las mediaciones me gusta mucho abordar el caso Restrepo con el caso de las Malvinas en paralelo, ¿ya? Y un poco ir identificando, pues, qué elementos se comparten, ¿no es cierto? Y sobre todo para que en el futuro podamos identificar esas etapas por las que muchas veces el gobierno trata de negar, ¿no es cierto? Trata de aplazar los tiempos, de ocultar evidencias y de darse tiempo un poco para sacarse el peso que implica un delito de lesa humanidad como la desaparición de menores de edad, que es gravísimo, ¿no es cierto? Entonces, en 1988 fueron 2 chicos, ¿no es cierto?, estigmatizados por ser colombianos, criminalizados y nunca se pudo probar además que eran miembros de Alfaro Vive Carajo, que eran narcotraficantes, que eran revolucionarios y bueno, todo ese contexto histórico que había en los 80 permitió que ese estigma, ¿no es cierto?, derive en lo que sucedió, ¿no?, que es muy injusto además. Y en el caso de las Malvinas tienes 4 niños, ya no son 2, ¿no es cierto?, son 4 niños que por afrodescendientes y por pobres, hoy por hoy, esos 2 componentes hacen que tú seas sospechoso, ¿no es cierto?, y te puede costar la vida, ¿no? Entonces vemos 2 momentos diferentes y 2 casos que tienen sus diferencias y sus semejanzas y los puedes revisar en paralelo. Entonces, caso de las Malvinas, igual. Tienes, ¿cuál fue la criminalización? Les acusaron de haber estado robando, cosa que nunca se probó, ¿no es cierto? Entonces, un poco identificando cómo se comporta, ¿no es cierto?, la comunicación en ese entonces. Entonces, la criminalización de la víctima sirve para que la gente diga, ah, no, pues es que estaban robando, ¿no es cierto? Ah, no, pues es que son narcotraficantes. Y eso le da mucha... O sea, le da mucho chance, digamos así, al gobierno de instalar narrativas, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo identificar que estos pasos, protocolos, de alguna forma, se repiten, ¿no? Y que en el futuro nosotros podamos ir identificando y ser más críticos con eso. Entonces, mira, hay una diferencia de 40 años en esos 2 casos, pero están más vigentes que nunca, ¿no? Entonces, un poco... o sea, ir trayendo ese pasado a la realidad de hoy por hoy. Un poco desde ahí se trabaja, ¿no? Entonces, eso. ¿Cuál sería tal vez su mensaje respecto a justamente la gran labor? Porque para mí yo creo que su labor implica una gran responsabilidad detrás respecto a lo que tratan de comunicar dentro del museo. Bueno, mi mensaje final sería invitar a las víctimas directas e indirectas a que podamos dialogar, ¿no es cierto?, y desde ahí sumar a que este espacio cada vez sea mejor, ¿sí? Porque ya existe un espacio y no va a dejar de existir, ¿listo? O sea, eso sí hay que tenerlo como muy claro, no va a dejar de existir. Si bien yo comparto completamente la exigencia de que el museo debería ser un museo de sitio, hay que evaluar ciertas argumentaciones por las que hoy por hoy no es un museo de sitio, ¿no? No simplemente como exigir sin escuchar. O sea, siento que a veces las posturas suelen ser como mucho más fuertes, ¿no es cierto?, de cada parte, y poco de negociar, de ir como, bueno, yo doy esto, yo también, yo quiero aportar, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta mucho, pero es complejo, necesitamos tiempo y profesionales que un poco empujen para esto. Así que nada, invitar igual a las personas jóvenes, ¿no es cierto?, a que sumen. Yo creo que los jóvenes tienen una empatía o sensibilizan mucho con estos temas. Las pocas veces que yo he podido trabajar con universitarios, ¿sí?, en talleres y demás, siempre hay alguien que se interesa y quiere hacer algo más, ¿no? Entonces han derivado de aquí, por ejemplo, una obra de teatro, ya que vinieron unos chicos de la Salesiana, realizamos un recorrido y uno de ellos dijo, ya, o sea, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces voy a escribir una obra de teatro y con los mismos compañeros
la practicaron, el guión, etcétera, y la mostraron el año anterior, ¿no? Hoy por hoy estamos trabajando con unos chicos también la creación de un dispositivo de realidad aumentada para un poco tener estas nuevas museografías también aquí. Entonces hay propuestas, ¿no? Entonces los jóvenes se conectan muy bien. Entonces mi invitación sí es a los jóvenes con ideas interesantes, un poco para aportar a esta lucha social, a los movimientos sociales y a concientizar sobre estos casos, que este es un espacio en el que está abierto para ello, ¿no? Más allá de las críticas y todo, creo que el deber de este espacio no cambia porque esté en este momento administrado por el Estado, ¿no? Así que creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, invitarlos a todos a conocer el espacio y a aportar sobre todo. Muchas gracias. Sí. Ya, Angélica,